Bueno, compañeros, espero que estén súper bien. En este video les voy a dar mi recomendada del día de hoy. Es una cámara de inicio en la fotografía, es una cámara de las personas que quizás quieren dar ese salto, ¿sí? Que dan ese salto de pasar del celular o una cámara compacta a una cámara de lentes intercambiables. Mi recomendada es la Nikon D5300. Bueno, primero hablarles un poco de la cámara. Quiero tocar, digamos que, cualidades de la cámara no muy técnicas. Lo voy a hacer desde nivel usuario. ¿Por qué aclaro esto? Y es porque, digamos que a veces me choca un poco cuando entramos a buscar en YouTube o empezamos a navegar en diferentes páginas para saber qué tipo de cámara puedo comprar y nos encontramos con unos tecnicismos y un poco de palabras supremamente raras para alguien que quiere iniciar en la fotografía. Entonces, digamos que la apreciación de la cámara lo voy a hacer desde nivel usuario, ¿sí? La llevo usando ya bastante tiempo y tengo mis opiniones sobre la cámara. El primer aspecto que quiero tocar es el aspecto físico de la cámara, ¿sí? El aspecto físico de la cámara. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablar sobre que la cámara tiene un excelente tamaño. Si la coloco acá pues en la palma de la mano, mire que es del tamaño de mi mano tranquilamente. Tiene muy buen peso. También ya les voy a dejar el datico por acá del peso de la cámara. Muy buen peso. Es una cámara, es compacta. Es una cámara muy compacta y me encanta. Algo que siempre me ha gustado mucho de la Nikon del 5300 es el agarre que tiene. Me parece que es una cámara que es segura para sostener en la mano. Con esas cámaras nos pasa mucho eso. Yo creo que hay cámaras, o no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, que toman una cámara y sienten que les pueden caer. Esta cámara yo la siento muy seguro cuando la tengo en mi mano y cuando la manipulo. Otra cosa, la parte física que quiero hablar de la cámara es la calidad de construcción. Y cuando hablo de la calidad de construcción, no lo voy a hablar del tipo de material ni que está compuesto con tantas partes de eso y tantas partes de aquello. No. Quiero hablar de cómo se siente la cámara al tacto. Yo soy mucho de fijarme en esas cosas, sobre todo cuando estamos comprando cosas de tecnología. eh, yo creo que lo más importante es que se sienta un elemento seguro y un elemento bien construido. En pocas palabras, no me gusta que cuando cojo algo de tecnología lo sienta como un juguete. Y me parece que esta cámara tiene, en mi opinión, 5 de 5 en ese aspecto. En el aspecto físico me parece muy, muy bueno. Otro aspecto que digamos que es un adicional que tiene la Nikon D5300 es la conexión Wi-Fi. Para algunos puede ser indispensable, para otros les puede parecer un agregado de pronto que no va a ser muy útil, pero si ya está, pues saquémosle el provecho. La Nikon lo trae. Esa conexión Wi-Fi me permite que yo pueda tener un software instalado en el celular y pasar las fotos al celular. ¿Sí? Si son fotos que de pronto no van a tener mayor edición, que no van a tener mayor trabajo o que no se van a manipular y simplemente las quiero pasar a mi celular y subirlas a redes, esa opción me parece de maravilla porque no tengo que irme a sacar la memoria o a conectar por cable mi cámara a un computador, sino que las paso una vez. Entonces, a mí me parece pues que chulito bueno para la cámara en ese sentido. También tiene la opción del GPS, o sea que nos va a registrar, va a hacer un registro de las fotos a nivel de GPS cuando las tomemos y queda documentado pues como en el archivo. Entonces digamos que son aspectos que de pronto a nivel de fotografía, de calidad de fotografía no va a influir, pero hombre, si tenemos esa opción, aprovechémosla y saquémosle algún provecho a esto. Otra cosa que tiene la Nikon, y sería como el tercer aspecto, sería la parte como intuitiva de la cámara. ¿Y a qué me refiero con esto? Me parece que la botonería que tiene
o las opciones que yo tengo en estas partes de acá, que sería pues como activar el flash, opciones pues como para el temporizador de la foto, en la parte de acá, que el menú, que parte de información, cómo navegar pues como en el display de la cámara, vamos a prenderla por acá, cómo navegar en la cámara pues como tal. La cámara es muy intuitiva, creería y casi podría asegurar de que es más de explorarla el primer día que la tengamos y la vamos a aprender a manejar, o por lo menos vamos a aprender a ver dónde están las opciones ubicadas. Ese aspecto me parece, a mí eso me parece muy importante y lo coloco como en comparación con un celular. No hay nada mejor que uno coger un celular y uno poder identificar rápido cómo se maneja, dónde están las cosas, dónde configuro los sonidos, dónde configuro esto. Entonces eso me parece muy bueno. Digamos que en ese aspecto le doy un puntaje de 4/5. Me parece, vamos a ponerle 4/5, 4/5/5 al aspecto pues de la navegación y lo intuitiva que puede resultar a ser la cámara. Otro aspecto muy positivo que tiene la cámara son 24 megapíxeles, tiene 24.2 megapíxeles exactamente, es muy buena calidad también que posee la cámara. La cámara, bueno, eso en términos de fotografía. En video la cámara graba a 1080, ¿sí? Con 60 cuadros. Eso me parece pues súper positivo, estamos hablando de un Full HD. Ya les voy a dar más adelante la opinión que tengo de la cámara acerca de video, porque digamos que acá tenemos esos dos elementos, tanto fotografía como de video. A nivel de fotografía, tiene muy buena calidad de imagen, ¿sí? A mí me encanta la calidad que tiene la cámara. Igual, ustedes que si ya van a entrar en el mundo de la fotografía van a entender que también un elemento que es muy importante de la fotografía es los lentes, y los lentes que yo puedo ir adquiriendo. A veces incluso los lentes son a veces más importantes que la misma cámara, ¿sí? O a veces incluso los lentes valen 2, 3 veces más que la misma cámara, o sea, que el mismo cuerpo de la cámara. Tiene muy buen rango dinámico. El rango dinámico, si se pueden a buscar en internet y buscan rango dinámico, van a encontrar unas teorías súper largas, súper técnicas, confusas, pero según lo que yo he entendido y lo que interpreto del rango dinámico, la capacidad que tiene la cámara de tomar tanto las partes oscuras como las partes claras, ¿sí? Hemos dicho, el rango que tiene entre parte oscura y partes claras. Entre más amplio sea ese rango dinámico, pues más elementos de la foto me permite captar y tener detalladas. Entre menos sea ese rango dinámico, entonces las partes oscuras, pues básicamente me van a quedar negras y no voy a tener mucha información de esa zona. Entonces, a eso me refiero al rango dinámico. Tiene algo muy importante y esto me di cuenta hace muy poco, la verdad. No fue, no fue algo que digamos que contemplé al momento de adquirir la cámara. Yo esta cámara la tengo, creo, hace unos 5 años. Nunca ha fallado, nunca. Lógicamente se le hacen los mantenimientos, uno lo lleva donde un experto y lo que hace es la limpieza de los espejos y bueno. Pero la cámara nunca ha fallado a pesar de tener 5 años. Ese ítem que les digo que es otro aspecto que me pareció muy chévere y lo agrego acá a los aspectos que les venía pues diciendo, es que la montura, esta parte de acá, la montura, me permite poner lentes anteriores de Nikon, ¿sí? Digamos que cuando Nikon hace ese salto a la fotografía digital, no cambia la montura, lo que permite tener lentes ya pasados, lentes bastante viejos, y los puedo colocar en esta cámara. Eso me parece a mí un factor brutal de la cámara, ¿cierto? Y más si de pronto somos los nostálgicos por la fotografía y queremos tener esos lentes que me dan ciertos matices o esa característica
tan bonita que tenía la fotografía anteriormente. Tengo entendido que Canon cuando hizo el cambio, sí, cuando Canon hizo el cambio, hizo el salto a la fotografía digital, ya solamente hay que colocar los lentes para esas monturas nuevas, ¿cierto? Entonces ahí Canon pues nos hizo o hizo algo delicado y nos obligó entonces si cambiamos cámara, cambiamos lentes. O sea, nos hizo cambiar absolutamente todo. Entonces, como les digo, de fotografía, súper bien. Me parece súper bien el tema de la cámara. En el tema de video, con el tema de video tengo mis reservas con la cámara. A ver, el foco, el autofoco de la cámara no es muy rápido, ¿sí? Por acá, ahora, por acá les dejo un ejemplo del autofoco de la cámara. Bueno, entonces acá le hago la prueba con... Al acercar, él se pierde el enfoque, ahí está perdido, ahí la encuentra, me alejo, también le cuesta un poquito, ahí ya lo encontró, ahí se pierde un poquito, entonces allá le cuesta un poquito encontrar el foco, entonces constantemente está enfocando y también haciendo ruido la cámara. Entonces, como pudieron ver, no es tan rápido el autofoco de la cámara, tanto así que lo recomiendo. Primero, si van a utilizar video, que sea un video fijo, mejor dicho, para este tipo de videos, que yo ubique mi cámara, la enfoque de forma manual y yo ya me quede ubicado en esa parte. Porque si me acerco, la cámara ahí me empieza a procesar, se demora e incluso el motor o a veces puede llegar a ser, digamos que más ruidosa, lógicamente, de acuerdo al lente. No es una cámara que la verdad yo recomiende mucho, de pronto pues como para bloguear o hacer videos de esta forma, no la recomiendo para eso. En pocas palabras, recomiendo la cámara es full en fotografía, ¿sí? O sea, para tema video prefiero que busquen otras opciones. Sí lo puedo utilizar para un video casual como estos, pero no para un video pues ya mucho más elaborado, que requiera mucho más movimiento, porque como les digo, el autofoco es horrible. Bueno, algo que no les había nombrado en el aspecto físico es que la pantalla es abatible, ¿sí? Tengo la pantalla acá cerrada, tengo la opción de abrirla, dejarla hacia esta zona de acá, ¿sí? O si no, empezar a disponer de la pantalla en otros puntos, ¿sí? A mí la utilidad de la pantalla no me parece mucho y ya les voy a mostrar por qué. Resulta, bueno, la cámara viene con este lente, este es el lente de kit, que es el lente 18-55, y sobre este lente hay muchos mitos. La gente dice que es una porquería, la gente dice que es un pisapapeles, pero a mí me parece incluso muy bueno. Más adelante les voy a hacer de pronto un video hablando un poquito sobre este lente. Yo prefiero ver como las cosas buenas o lo bueno que puede tener algo, más que enfocarme en las cosas malas. No me gusta ponerme a buscar mucho estos elementos. ¿A qué vengo con el tema de esto? Si yo voy a tomar foto visualizando las cosas por la pantalla, la cámara es muy lenta, demasiado lenta al momento de tomar la foto. Entonces, vamos a ver si escuchan. Entonces, yo voy a tomar la foto acá. Y ahí la procesó, ¿sí? Escuchen otra vez. Entonces, desde que ya suena la primera vez, que hace el que confirma, ahí enfoco, la tomo y termina. A mí me parece eso eterno, no me parece muy práctico, la verdad. En cambio, si yo la tomo desde el visor, tengo esta posibilidad y que la foto sale muy rápido. Entonces, enfoco y puedo tomar más fotos, creo que 5. La diferencia es demasiado. Claro que igual ahí se queda procesando las fotos, pero si las comparamos tomando desde el live view que tiene esto acá,
Me parece que ahí la voy a tomar otra vez y se queda, ¿sí? Entonces no me parece muy práctico a nivel la cámara pues con la pantalla, porque digamos que si la utilizaría sería como para tomar un objeto que tengo acá, entonces, hombre, sí lo podría hacer, pero digamos que es más de paciencia. Si yo quiero hacer una fotografía y porque a alguien que viene por allá y quiere hacer foto rápida, pues de pronto esto no me va a servir mucho, ¿cierto? Es una cámara que tiene un costo en este momento, si no estoy mal, en Colombia de 1.600.000, 1.500.000 con el lente 1855 que es el lente de kit. Por acá ya igual les dejo los precios en pesos colombianos y en dólares para que tengan también la referencia. Muchas ventajas, la cámara se consigue todavía nueva. Es una cámara muy fina, como les digo, llevo 5 años con la cámara y nunca me ha dado como problemas técnicos. Lógicamente hay que hacerle la limpieza periódicamente, pero si ustedes están pensando qué cámara comprar en el 2020 para iniciar fotografía, eh, por encima de la referencia de la Nikon D3000 o 3400, 3500, esta es mi recomendada, Nikon D5300, 100% recomendada, 100% llevada a la práctica. eh, y como les digo, es una cámara de inicio. Para mí, esta es la mejor recomendación que le puedo dar a ustedes para una buena cámara fotográfica.